Inicia. Muy buenos días, tengan todos ustedes, 11 de la mañana en punto. Nos encontramos en una emisión más de Frecuencia Psicológica Radio a través de irapuatoradio.com y estoy con un maestrazo, con un médico, con un especialista por el tema que hoy vamos a tratar. Amigos, los invito a que se queden con nosotros todo el programa. Hoy vamos a hablar de medicina legal y para esto tengo a un experto en este campo, es el doctor Marco Antonio Vega Ibáñez. Él es médico cirujano de la UNAM, es licenciado en Derecho de la CEUC, es perito en Medicina Legal del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, también es perito en Medicina y Nutrición del Poder Judicial Federal. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias por la invitación y por tantas porras. Bueno, es que así es, no podemos quitarle ni demeritarle, realmente así es. Y al doctor Marco le vamos a preguntar ciertamente qué es la medicina legal. Bueno, la medicina legal es en realidad el conjunto de conocimientos médicos que están abocados a lo que es resolver controversias legales. Es para dar apoyo a lo que es la ciencia legal, el derecho per se, para apoyar en estas controversias que cada vez son más frecuentes, cada vez se van viendo más, cosa que antes no sucedía, ¿no? Cuando hablamos de antes, estamos hablando que será hace 10 años. 10 años. Si bien lo recuerda, licenciada, hace 30, 40 años, cuando se hablaba del médico, el doctor. Era así como algo inalcanzable, intocable. Doctor, el abogado, el psicólogo eran así como que lo máximo. Conforme ha ido pasando el tiempo, se ha demeritado mucho, ¿no? Ahora ya es más que es el matasanos y es el... Me da miedo ir al médico. ¿Voy al médico o mejor me voy a comprar una hierbita, ¿no? De plano. Tristemente, así es como se ha ido llevando. Entonces, cada vez más se van viendo casos diferentes. Por otro lado, cada vez se hace un poquito más de conciencia los derechos que tiene la gente al respecto, ¿no? Sí, perdón, estaba intentando verlos por aquí para poderles mandar saludos, pero ya me doy cuenta que por allá nos están contactando y me van a pasar los saludos de las personas que amablemente se hacen presentes a través de esta videoconferencia, a este programa de Frecuencia Psicológica, y yo encantada de que ustedes lo hagan. Pasen este video a sus contactos porque va a ser una charla muy interesante el día de hoy. Y ya como lo decía el doctor, en antaño, hace unos años, no muchos, todavía hace 10 años, cuando hablábamos del médico, cuando hablamos del especialista, lo pensábamos como lo que es, pero lamentablemente en la actualidad ahora se le ha visto como tan común y se le ha degradado sus logros, su sapiencia, todo lo que realmente es, como el doctor decía en un momento, pues tantas porras, porque así es, y de verdad vamos a rescatar lo que ellos hacen, lo que cada gente en su área aporta. Todos los seres humanos son dignos, son valiosos y cada logro, cada detalle que hacen en su labor es muy importante, pero por supuesto la del médico, en este caso de la medicina legal, es un básico. Ya nos explicaba qué es la medicina legal, pero aquí queda una breve duda, y yo la tenía también. ¿Qué era la medicina forense? ¿Qué era la medicina legal? ¿Qué era la medicina jurisprudencial? Vaya la palabra, bueno, es nueva. Y de esta manera hay varios términos que le dan y pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. No, definitivamente no es lo mismo. La medicina forense es una medicina evaluativa. Perdón, a veces hablo un poco rápido, voy a tratar de bajarle a la velocidad. La medicina forense es evaluativa, se encarga de evaluar un evento. Un evento donde se pueda determinar una probable responsabilidad o el motivo por el cual sucedió el evento, o las consecuencias del mismo evento. La medicina legal a lo que se encarga es de la resolución de controversias. Si hay alguna responsabilidad, bueno, que se aboque a resolver esa responsabilidad y que el responsable cumpla o pague su responsabilidad como debe de ser. En cuanto a la medicina jurisprudencial, más bien podríamos encasillarla como una pequeña rama, una pequeña parte de la medicina legal. La medicina jurisprudencial, a fin de cuentas, es parte de la medicina legal, donde no de la medicina forense. Entonces, una se encarga de observar el porqué y otra se encarga de resolver la consecuencia conforme a la ley, conforme al derecho. Claro. Entonces, esto nos viene a hablar que ustedes hacen una labor de auxiliar a los jueces para que ellos emitan una resolución.
De hecho, esa es la función básica de un perito en medicina legal. Nosotros nos encargamos de analizar, de explorar, cuando se puede, de valorar al paciente o al afectado, con la finalidad de ver cuál es ya sea el problema, que fue lo que originó ese problema, o las secuelas que pudiera tener, la responsabilidad que pudiera existir en cuanto a ello. Y no solamente en un accidente o en una balacera, vemos incluso muchos casos familiares, donde riñas, accidentes, custodia de menores. Así es. Sabes que el niño con el papá no está bien porque el papá no le da de comer y el niño está desnutrido, entonces valóralo. Vamos a ver si el niño realmente está desnutrido. Por ahí tuve un caso, bueno, no puedo hablar mucho del caso abierto. Con nombres no, pero a final de cuentas el hecho. Un caso donde el papá vive en una ciudad muy distante de la ciudad donde está la mamá con el niño, y el juez, por aras del destino, le otorga al papá que las visitas no sean de él para con el niño, sino le tienen que llevar el niño a la otra ciudad. Qué difícil, ¿no? Esto lo hemos visto en diferentes casos. Yo en el área también que estoy, que de alguna manera también auxiliamos al Poder Judicial con los asuntos de psicología, donde hay veces que toman decisiones donde el papá tiene que estar 5 metros del niño, vigilado, resguardado para que pueda ver al menor, y a veces son atropellos. Realmente no es justo, porque no es sano para el papá como tampoco es sano para el menor que de esa manera los hagan tener una convivencia, cuando pues eso no es ni convivencia, digamos, entre tantas cosas como esta. Y qué importante punto que dijo, cuando leía yo perito en medicina y nutrición, me quedé pensando, bueno, ¿qué tendría que ver una con la otra? Y totalmente estoy de acuerdo ahora que nos puntualiza esto. Es que en nutrición también abarcamos muchas otras cosas. Por ejemplo, en la federación se busca mucho salvaguardar el bienestar, por ejemplo, de los internos que están en un cerezo. Por ejemplo. Entonces, se nos ha llegado, y yo he tenido la oportunidad de realizar valoraciones de nutrición a las personas que están internas dentro de un centro de rehabilitación y readaptación, para ver que las condiciones sean las adecuadas. Eso sería lo más elegantemente aceptable y digno de un ser humano, porque realmente hay que reconocer que sí ocurren esos sesgos en diferentes instituciones públicas y privadas también, llamadas simplemente anexos o casas de recuperación a las adicciones, y que tú ves cada cosa que no entiendo yo, pero sin embargo por ahí me decía un abogado, es un mal necesario, porque ¿a dónde los mandamos? A veces no tienen para costear una clínica, entonces hay que enviarlos a algún lado, pero eso no quiere decir que los tratemos de tal manera. Así es, debemos de conservar la dignidad del ser humano. Sobre todo eso. Es importantísimo, y a veces no lo vemos. Hay mucho desconocimiento. Aquí pudiera extenderme un poquito a muchos otros ámbitos. En México tenemos un gran defecto. Somos muy inteligentes. El mexicano es terriblemente inteligente. Creativo, ingenioso. Y por eso somos indisciplinados. Ya. Y por eso somos a veces decidiosos. Como niño hiperactivo, inteligente, pero necesitamos canalizarlo. Así es. Entonces, mi inteligencia me hace pensar que lo conozco cuando en realidad no lo conozco. Ya. Y por un lado, está interno, ya es un criminal. Sí. Probablemente cometió un delito. Exacto. Pero eso no lo hace la peor persona del mundo. Por supuesto. Lo sigue siendo un ser humano y sigue siendo un individuo que tiene el derecho de ser. Sobre todo, tiene derechos como tiene obligaciones, pero ante todo es una persona digna. Esto quiere decir que se juzga el hecho, no precisamente la persona, porque dignidad estamos hablando del valor que tienes como ser humano, independientemente de lo que se ha hecho. Él no vale menos que tú, menos que yo, ¿cierto? Así es, definitivamente. Vamos a enviar saludos a las personas que se hacen presentes en este programa. Elizabeth Chacón, saludos. A Cedric Cabrera, Marta Celia, Salomón Espinola, Candy Mariposa, Anabel Castillo Carrillo, saludos colega, Paulina Rosales, a la familia, Emilio Reyes, Jessica Soto, a todos ustedes, gracias por comunicarse y hasta sus áreas de trabajo.
Muchos saludos y muchas bendiciones. Pues como verán, estamos hablando con el doctor Marco Antonio Vega Ibáñez. Él es especialista en medicina legal y es con quien estamos platicando el día de hoy acerca de este tema tan interesante. Hace años a mí me causaba curiosidad este campo. Lo veía como hasta cierto punto con mis compañeras y nosotros algo morboso. De verdad. Suena así, cuando uno ya está metido en este campo lo ves algo normal y común y necesario y válido, pero cuando uno está lejos de esto lo ve como que ¿qué aplica? ¿A dónde llega? ¿Qué más da? Y uno lo asocia generalmente cuando hablas de legalidad, de pura criminalidad, pero horrenda y demás. Y hace años, como usted decía, oír hablar de delincuencia organizada, hablar de mutilaciones, secuestros, cosas así que ahora son tan comunes, no normales, comunes sí, normales no. Cuando las escuchamos en aquel entonces decíamos, wow, o sea, asuntos de alarma, y era algo morboso. Así es. A eso me refiero, ¿no? Tristemente, como bien lo dices, antes se hablaba o se escuchaba y wow, qué terrible, ahora ya es cotidiano, ¿no? Como bien dicen, no normal. ¿Cuántos ¿Y ahora cayeron cuántos? hoy? Sí, Ajá. sí. ¿Y ahora cuántos? Feamente lo decimos cuando no es nuestro familiar. Cuando son los otros, ¿y qué decimos? Es que andaban, es que es su problema. Y sin embargo, no todos. ¿Cuántas cosas va pasando la gente y dice, pasó en el lugar equivocado, en el momento equivocado, era con la persona equivocada y se dio un hecho? Y ustedes tienen exagerado trabajo. Realmente quisiéramos tener más trabajo porque, vuelvo a lo mismo, somos bien inteligentes, pero por eso somos muy decidiosos. Ya. Y nuestro segundo defecto, creo yo, como mexicanos, es que tenemos el a mí no me va a pasar. Minimizar el hecho. El no me quiero meter en problemas. Tienes razón. Es todo ese tipo de cosas que a veces evitan que nosotros mismos podamos hacer válido nuestro derecho. No tenemos la cultura de la denuncia y mucho menos la cultura de una participación positiva en el campo legal, porque decimos nos quita mucho tiempo, nos entretiene, nos hacen unas preguntas que a veces no podemos contestar. Bueno, aquí entra la parte sabia. Yo voy a decir lo que sé y lo que vi, lo que es. No le puedo agregar y no le puedo inventar y no te va a pasar nada porque tú vayas a hacer una declaración. Pero como se intimida la gente, se asusta la gente. No tenemos la cultura del conocimiento. Esa es la parte más triste, ¿no? Como no me va a pasar, no me interesa. Y si no me interesa, ¿para qué le invierto tiempo? Por ello la medicina en México está en pañales. Pese a que llevamos más de 150 años con el concepto, y más de 150 años es mucho, estamos en pañales. Es lamentablemente y triste reconocerlo, pero creo que así es, porque aunque no sepamos mucho de leyes, la gente misma percibimos y nos damos cuenta de que suena a impunidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues pasa, el primer asunto es que la gente no participamos, la gente no denunciamos, la gente no le ofrecemos alternativas para que ellos puedan hacer su trabajo. Entonces hay que perderle el miedo y hay que hablar por los que callan, hay que decir, hay que participar, insisto yo, porque de esta manera entonces hacemos un avance como sociedad. Así es, la parte complicada, licenciada, es que no lo hacemos por desconocimiento. Esa es una. Y no lo hacemos por miedo. Por miedo. Tenemos que tener esa cultura. Debíamos de estar obligados, y no nada más en una clase de educación cívica, debíamos de estar obligados a conocer un poquito cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones. Así es. A veces todavía nos queremos escudar mucho en yo no sabía, cuando sabemos que el desconocimiento de la ley no te va a eximir de la responsabilidad de la misma, ¿no? Entonces, si nos damos un poquito a la tarea de aprender en realidad, o sea, no aprendernos la Constitución, que a lo mejor sería ideal. Sería ideal, pero y que supuestamente va cambiando, pues más. Pero de aprender cuando menos cuáles son nuestros derechos básicos, nuestras obligaciones básicas, las consecuencias que pueden existir. Claro. Entonces podríamos disminuir los errores de interpretación que como abogado, vaya que existe una amplia gama de interpretaciones. Por supuesto. Y a veces el derecho, y en la medicina legal pasa, también se convierte en un juego de inteligencias, en un juego de estrategias, y a veces nos perdemos un poquito de tratar de llegar a la verdad y nos convertimos en a ver quién más es más listo, si tú o si yo,
cuando lo que debemos de hacer es tener ese conocimiento, esclarecer lo que es una verdad y ser responsables si es que tenemos alguna responsabilidad. Por supuesto, ¿no? Creo que el profesional, en este caso los abogados, los médicos, no se trata de algo personal y de lo primero que se deben salir de ese juego y enfocarse al hecho, y de esta manera pues creo que se hace un trabajo más limpio de lo que pudiera darse diversas interpretaciones que sí se presta, ¿eh? Así es. De verdad yo me he encontrado unas sorpresas de que le encuentran y de esta manera pues como dicen, le gané. Escuchaba a una persona que decía, es un acto de ego, es un acto de que cómo voy a permitir y voy a perder esto, tengo que ganar aunque sea por una rayita, ¿sí? Entonces uno a veces hasta le da risa, pero dice, bueno, si a ti te hace sentir bien, pues adelante, está bien, mientras no de veras estés afectando gravemente al otro, ¿verdad? Así es. A final de cuentas. Sin embargo, pues es muy, muy interesante aquí el campo de la medicina legal. Y aquí la situación en México, entonces, ¿usted dice? Estamos en pañales, y estamos en pañales por lo mismo, la falta de conocimiento, la falta de intención. Uh-huh. Y esto se deriva, es una situación multifactorial. Ya. Por ejemplo, como abogado, ¿para qué me voy a meter en los asuntos médico-legales o me voy a querer enfocar a ello si no voy a tener trabajo? Supone. ¿No? Entonces, si no voy a tener trabajo, mejor me dedico a algo que me dé de comer, porque, vamos... Es una necesidad, no trae uno alitas, ¿verdad? Uno tiene que moverse. Exactamente. Uh-huh. Para el afectado, un paciente, una persona que sufrió alguna negligencia, ¿para qué lo hago? Si ni le van a decir, o sea, es doctor, no va a dar dinero, Eso es uno de los pensamientos mágicos que tiene el mexicano, ¿eh? Ya asumimos, pero somos muy inteligentes, sí. Pero por lo mismo no aprendemos, no se nos va a vender, documentamos. Se va a vender, dicen. Así es, entonces... Le va a poner ahí patitas y manitas. Entonces, no podemos mucho enfocarlo. Entonces, si es un campo que no me da de comer y es un campo en el que muchos no se quieren meter, pues casi nadie, le hacen poco caso. El problema es que ahorita nos está rebasando. Eso sí. Ahorita nos está rebasando. No hay más de 20 peritos, me atrevería a decir que no hay más de 20 peritos en la federación. ¿Cómo cree? En medicina. No se alcanza a cubrir para nada. 4 en nutrición, en todo el país. No es posible. O sea, para millones y millones y millones de personas. Exactamente. 4 peritos. Es increíble este dato. Entonces nos está rebasando. Totalmente. Hay que tomarle el enfoque y la atención de vida, porque ahorita sí va a ser importante. ¿Y cuál es el segundo problema? Otro factor. Yo como afectado, como paciente o como cliente no lo sé. Uh-huh. El abogado como abogado no lo sabe porque hay muchos datos y detalles técnicos que son del médico, no del abogado. Por eso me hice médico y abogado, para poderlo abarcar de manera integral. Exacto. Y el juez pues no tiene la obligación de saberlo, él sabe de leyes. Exactamente, lo entendemos, pero si yo le muestro un trabajo más completo, tiene más herramientas para que pueda dar un dictamen. Platicando con un magistrado hace tiempo, le decía yo, a mí a veces me parece que el método, o los métodos por los cuales llegué a mis conclusiones, el exponérselos, pues no tiene mucho sentido, porque son métodos que yo conozco, pero usted no. Ándele, eso es lo importante también que ellos deberían de saber. Pero me decía el juez, al contrario, ¿cómo voy a aprender o entender cómo llegaste a tus conclusiones si no conozco tu metodología? Entonces, al entender tu metodología, puedo entender tus conclusiones, y si entiendo tus conclusiones, entonces puedo realmente emitir un fallo adecuado. Y entonces, o los obliga a ustedes a explicarle al juez con peritas y manzanitas y con un lenguaje sencillo para que lo pueda entender, lo pueda interpretar, o pues el juez también tendría que ponerse a estudiar para que lo pudiera tener una amplitud de esto y pudiera merecer ese sueldazo que ellos a veces quieren o pretenden o están ganando. Es exorbitante, de verdad, que ahora que nos enteramos con redes sociales que uno dice, no sabía lo que usted gana, pues entonces, señores jueces, prepárense todavía más para que entonces con todos los peritos en todas las áreas, cuando ellos hablen ese lenguaje, ustedes estén al 10. Pero sin embargo, también hay otra realidad. Es la cantidad exageradamente de casos que ellos tienen, me decía un juez. ¿Sabes qué, Rosy? Me llegan hasta 600 casos que yo tengo que resolver en este año.
humanamente es imposible. ¿Sabes qué hago, Rosy? Me voy a la última hoja y es la que leo. O bien que los peritos me lo expliquen con peritas y manzanitas, y entonces yo saco mi deducción del hecho. Yo decía, es que no es posible, porque entonces se quedan muchas cosas ahí. Pero bueno, bendito sea Dios que entonces no piensa solo, que están ustedes, los expertos, los otros del campo, y entonces se le puede auxiliar. Así digamos, aunque vayamos en pañales, se hace lo mejor que se puede hasta ahorita. Y parece que vamos a crecer pronto, vamos a estar creciendo pronto en este ámbito, en este ramo. Afortunadamente empieza a existir poco a poco, y lo digo sobre todo por esta ciudad, por Irapuato, que es donde radico, sí. Empieza a haber profesionales del derecho que se empiezan a abocar y empiezan a comprender y empiezan a entender, a interesarse. Campos. Y hay gente que tiene mucho conocimiento y aún así nos solicitan una asesoría o nos solicitan un apoyo, porque entienden que ese no es su ramo. Yo soy abogado, tú eres médico, tú encárgate, esta parte es tuya. Y eso es excelente. Si aprendemos a tomarnos de la mano en este ámbito, desde el punto de vista médico y desde el punto de vista legal, vamos a lograr cosas muy buenas. Y al juez le vamos a quitar muchos dolores de cabeza. Sí. Bien dices, no tienen tiempo, no tienen a veces ni siquiera espacio físico. Exactamente. Para poder resolver todas esas controversias. Brincan de una sala a otra sala, de un estado a otro estado, de un lugar a otro lugar. La verdad también lo entiendo por ese lado. Sin embargo, pues bueno, estamos hablando de que esta ciencia de la medicina legal, pues va más allá de lo que tú te imaginas si realmente nos ahondáramos un poquito a conocer de qué se trata. Y que pues la invitación sería para médicos, para abogados, que se perfilaran más en este campo, porque si él me habla de 4 especialistas en nutrición es nada, si me habla de 20 en la federación es nada, y realmente cuando tenemos una problemática legal, nosotros quisiéramos que nos auxiliaran, que nos llevaran el caso más rápido, porque son muy largos, muy tormentosos y muy caros. Y entonces es más todavía el gasto emocional que el económico, y si hubiera todo un equipo haciendo lo que le corresponde, capacitado, pues de esta manera más rápido saldrían. Que con lo de los juicios orales nos han beneficiado mucho en cuestión de tiempo, pero es un arma de doble filo. Aquí también tenemos otro problema, no en todo el país hay juicio oral. Exactamente. Todavía no está establecido en todo el país. Así es. Entonces sí es bien complicado. Ahorita que estábamos hablando de números, digo, no sé cómo está en psicología, protocolo de Estambul, protocolo de tortura, que mucho se habla de derechos humanos y demás, que también... Realidad o utopía, ahí yo me quedo. Realidad o utopía de los derechos humanos. Ni siquiera llegamos a 12, 15 personas en todo el país que hacen protocolos de Estambul certificados o más bien reconocidos por el Poder Judicial. Es increíble, como 15 personas para todo un país. Imposible, es una locura. Nos está rebasando, y solamente hablo de este ramo, ¿no? Que es el que más sabemos, conozco. Ahí está, pero no lo aplico, no lo estudio, no lo propongo, pues como si nada. Y sí, la utopía del derecho humano, porque siempre se carga hacia un lado, entonces se olvidan del derecho humano del otro lado, y es algo con lo que también tenemos que lidiar como peritos. Yo creo que pues, en su ramo y en el mío, ¿no? Sí. Espérame, sí, él tiene el derecho, pero él también. Así es, no puedo irme por ningún lado, tengo que tratar de ser imparcial, objetivo, minucioso, para que se dé el dictamen que tiene que ser. No es el que yo me favorezca o el que me incline porque yo digo, porque yo opino, supongo, imagino, porque entonces también me meto en un lío legal a mi persona por suponer o imaginar, sino que tengo que ser muy, muy preciso. Entonces pudiéramos decir que el asunto de impunidad en México tiene mucho que ver con esta limitación que existe de personas cualificadas y calificadas para hacer este tratamiento. En parte sí, vamos, también es multifactorial y todos lo sabemos, ¿no? Pero una parte importante es esa. Hay ocasiones en las que le echamos la culpa al juez, al juzgado, al abogado, pero no tienen tampoco la capacidad. También debemos entender que no son máquinas. Humanamente no es posible. Si me pones a 10 personas para un juicio el mismo día, voy a poder atender a 3. ¿Por qué? Porque tengo las mismas horas que tú.
y si me quisiera quedar 24 horas atendiéndolos, de todos modos no alcanzo, exactamente. Entonces, si no acabo, si no alcanzo, haz lo que quieras, tengo que sintetizarme en mis resoluciones, porque humanamente no hay nada más. Y no podemos olvidarnos de nuestra humanidad, también tenemos necesidades, también tenemos una vida propia, también podemos acabar locos. Yo me estoy durmiendo 3, 4 de la mañana y la verdad es que ya estoy pensando en que ya le tengo que parar este tren de vida, porque de todas maneras, como usted dice, no vamos a acabar. Y no es que no me importen mis pacientes, y no es que sea menos responsable, creo que tengo que partir por ese hecho, ¿no? Sí. Si no estamos bien, al rato ni pensamos con juicio lógico. Así es. Es la verdad. Así sí, es. Entonces, para adelante, ¿verdad? Vamos a decir que entonces medicina forense y medicina legal van de la mano, y que realmente nos hace falta muchísima más gente en este campo. Pues ahí está una oportunidad, chavos, muchachos, estudiantes de todas las áreas, vamos metiéndonos en estos campos, porque trabajo sí hay, siempre yo he dicho, sí claro, hay trabajo, claro. Prometo que sí. Y entre más nosotros podemos ayudar a la gente o mostrarle a la gente que es algo importante, que su derecho vale, que lo podemos hacer valer, más trabajo va a haber. Simplemente es cuestión de educarnos entre todos, de apoyarnos entre todos. Entre más herramientas tienes de conocimiento para poderlo aplicar a tu trabajo, más margen de campo tienes para trabajar. Me recuerdo ahorita que un maestro decía, no hombre, estudiar psicología se mueren de hambre o terminan dando clases. Bueno, pues él sigue dando clases, no yo. Esa es la parte triste. ¿Por qué? Porque a mí me ha gustado seguir aprendiendo, y créanme que esto nunca se acaba. Y más cuando tienes el hambre del saber, ¿verdad? Y de esa manera, pues siempre hay una oportunidad de trabajo de un modo, de otro, y le encuentras diversidad a este hecho. Y fíjense, voy a hacer un comercial, aprovechando que pues a mí me encantan diferentes actividades, pues ya saben que soy líder certificado en el yoga de la risa, que es una herramienta también de la psicología para hacer una terapia divertida, con mucho éxito, porque sabemos que el organismo recibe beneficios al reír voluntaria o involuntariamente. De esta manera generamos sustancias químicas en el organismo, nos crean bienestar. Bueno, si tú te sientes estresado, cansado, irritado, con dolores, con problemas, vente, el día de hoy vamos a tener un taller teórico práctico del taller del yoga de la risa humanista. Te invito aquí a la unidad psicológica irapuatense, todavía quedan algunos lugares y seguramente uno es para ti. Aquí estamos en Paseo Futurama 2031 en La Pradera, empezamos a las 5 y terminamos a las 9 de la noche. Les vamos a entregar una constancia con registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para si alguno de ustedes tiene que justificar o necesita esa constancia, vénganse, aprendan de este pequeño curso, pero muy grande para tu persona. Así que, como verán, pues le vamos buscando herramientas, porque cada persona es muy distinta, y hay gente que es muy histriónica, pues vente. Hay otra gente que es hacia adentro, pues usamos otra herramienta. Dentro de la psicología hay unos 600 tipos de maneras de llegar a hacer terapia. Entonces, pues a buscarle. Así es, a buscarle y encontrarle, como en cualquier otro ramo. Es la parte divertida de amar su trabajo, ¿no? La parte divertida del ser humano. Porque hay gente que dice, es que ya fui al psicólogo y no me sirvió. Lo que pasa es que no encontraste la técnica adecuada o el psicólogo adecuado. Tú síguele buscando, vas a encontrar estrategias o otras alternativas de solución. A final de cuentas, en esta vida siempre hay soluciones, menos la muerte. Eso sí. Que sería la última solución. La última solución. Y aún así, el cadáver habla. ¿Ah? Bueno, vamos a seguir enviando saludos. Iracema Nuño, saludos. Cindy Soto, María Ortiz, José Luis Padilla Ríos, Gabriel Mosqueda Flores, otro primo, Alfredo Lozano, otro primo por tu lado, Sergio Soto, Noé de Jesús Mosqueda Ibarra, mi hermanazo, un excelente locutor también él, con su programa de televisión y radio, Mario Santoyo, Berenice Rodríguez, saludos a la familia, a las sobrinas, a las primas, no cabe duda que también ellas nos quieren mucho, nos sigue la familia y la gente que no es nuestra familia, y pues está presente y atenta a este programa el día de hoy. Pues bien, vamos a ver, ¿por qué es útil entonces la medicina legal? Primero porque, como lo platicábamos hace rato, cada vez, primero por un lado, la gente tiene más conciencia de que tiene derecho a que se le a ser resarcida por algún daño causado por alguna negligencia. Es útil porque viene el contrario, la gente que quiere aprovecharse de que... Lo puede mandar para sacarle algo. Exactamente, me ha tocado por ahí algún caso en el que el médico hace su tratamiento, da sus indicaciones, todo lo hace conforme lo debe de hacer,
que es, aquí entre paréntesis, los médicos tenemos que tener conocimiento de las leyes y no lo tenemos. Esa es la parte del sesgo muy grande. Muchas veces ni siquiera sabemos por qué normas nos vamos a regular. Triste. Ahorita se las digo. Interesante. ¿Por qué normas nos tenemos que regular? ¿Dónde voy a encontrar desde cómo hacer un documento? Cierto. Y como ya todo es muy rápido, entonces también sintetizo documentos que no debía sintetizar. Interesante. Pero este médico hizo todo conforme debía de ser. El paciente no sé qué hizo, porque no tengo idea de qué hizo. Total que fue y lo demandó. Y lo demandó porque después del tratamiento él se sentía muy mal y no sé qué y no sé cuánto. Entonces, bueno, ya investigando un poquito en lo que es lo médico legal y un poquito en lo forense, claro, la parte de investigación, le preguntábamos, ok, ¿qué fue lo que se tomó? Pues lo que me mandó el médico. ¿Qué le mandó el médico? Okay. El médico le dio una receta. Sí. ¿Y qué le mandó? Bueno, pues es que me mandó unas cosas. ¿Qué cosas? Exacto. Le dio indicaciones. Sí, ¿qué indicaciones? Pues yo hice todo lo que me dijo. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Le dio restricciones de alimento? Sí. ¿Cuáles fueron? Bueno, pues me dijo que algunas cosas no podía comer. Entonces nos dimos cuenta que en realidad el paciente había hecho todo al revés. No llevó en orden, no hizo nada, lo que tenía que hacer. Nada de lo que le había dicho el médico. Entonces, ¿cómo le quieres imponer una responsabilidad a un profesional que está actuando de manera profesional, cuando el único responsable de que las cosas no hayan salido de forma adecuada eres tú? Entonces, la medicina legal no nada más es ponernos en contra de los médicos. ¿Ah, no? Yo soy médico, sí, ante claro, todo yo soy médico. No, y lo contra de uno. Sí. Pero pues eso me obliga a mí como profesional a que yo entregue las cosas por escrito, a que se las explique con precisión, me retroalimente de lo que le estoy indicando para saber que lo entendió. Bueno, es que eso está en la ley, eso está en la norma oficial. O sea, si hay reglamentos, hay leyes, sí hay normas que nos dicen cómo tenemos que actuar. Así es. Pero no lo hacemos. Ese Volvemos a lo mismo. Suponemos y dejamos. Tengo mucho que hacer, a mí no me va a pasar, no me ocupo de ello. Entonces, importantísima, porque le atañe a una persona, le atañe al familiar, cuando la persona se encuentra en un estado de indisposición o falleció, le atañe a la contraparte, le atañe al juez, le atañe al abogado, porque, vamos, cuando sucede una controversia de tipo médico legal, hay muchos involucrados, desde el afectado directamente, los familiares, la contraparte y obviamente pues el poder judicial, ¿no? Por supuesto, entonces es tan importante que cualquier profesional de la salud conozca con precisión los protocolos a seguir para que no suponga o la persona haga las cosas incorrectamente. De esa manera tú durante el proceso que vas desarrollando te vas dando cuenta si esta persona va entendiendo, va haciendo o no las cosas. Y de esta manera hasta tú también tienes derecho a decir, ¿sabe qué señor, yo ya no lo puedo atender? Porque pues me vaya a meter en un lío porque usted no está haciendo las cosas correctamente. Entonces con permiso. Y eso sería ético de mi parte. Sí, desafortunadamente el paciente no te lo va a decir, ¿eh? El paciente nunca va a decir, bueno, es que yo no hice. Jamás. Pero tú sabes que las respuestas, tan solo en psicología como en medicina, el reporte del laboratorio me está indicando una cosa, yo te estoy indicando otra cosa, aquí choca, entonces usted no está tomándose lo que aquí yo le indiqué porque aquí me sale. Entonces ahí está toda la pericia y la habilidad del médico y del especialista para darse cuenta que usted no está haciendo las cosas correctamente. Como decía un anuncio hace muchos años, no es a la palabra, Manuel, aquí papelito habla. Papelito habla. Sí, y es el reglamento. Bueno, los médicos nos tenemos que regir por la Ley General de Salud. La norma oficial. Y por las normas oficiales, porque son un bonche, ¿eh? No es una, son un montón. Hay una norma oficial para un expediente clínico, bueno, pues tú debes de tener conocimiento, licenciada. Desde para llenar un expediente clínico y cómo llenarlo. Aquí es donde viene... lo engorroso, vaya, del problema. Y uno dice, es que me voy a llevar horas, 1 hora, 2 horas, llenar todo el protocolo. La parte triste de la medicina en ese aspecto es que hay demandas que se ganan o se pierden por un detalle tan burdo, que es importante, pero que se ve tan burdo, como un consentimiento informado. Así es. Porque está mal hecho. Ay, sí, imagínate. Un consentimiento informado, bueno, yo sí firmé que quería que me operaran, pero como no lleva todos los requisitos de ley de un consentimiento informado, no es válido. Y si ya no es válido, no hay consentimiento informado. Y si no hay consentimiento informado, el médico ya tiene responsabilidad. No puede ser que como profesionales de la salud estemos expuestos a todo ello, pero la culpa no es de nadie más que nuestra. Si nosotros aprendemos
hacerlo. Conforme, al principio dices, es engorroso, es latoso, sí pasa. Qué flojera. A mí me da una flojera terrible escribir a mano. Sí. Por eso siempre traigo mi computadora, porque odio escribir a mano. Ajá. Pero si nos tomamos el tiempo de hacerlo de manera adecuada, después va a ser muy sencillo, va a hacerse mecánico y ya no vamos a tener tantos problemas. Es cuestión de armarnos el hábito y tomar conciencia de que esto nos puede llevar a un problema serio, legal, terrible, donde puedes perder toda tu trayectoria. Y creo que eso es lo que tenemos que acentuar en todos los profesionales de la salud. Pues aquí el doctor está invitado, les cuento, al primer Congreso Regional de la Tanatología aquí en Irapuato, que vamos a tener sede en el aula magna del Hospital ISSSTE de Irapuato. Son muy poquitos lugares, así que ya está en redes sociales el que ustedes se inscriban y lo vamos a tener a él hablándonos, a toda la gente del área de la tanatología, de la psicología, de la enfermería. Todos ustedes que están interesados en este campo. Otra gente diría, ¿qué es la tanatología? Bueno, pues la tanatología es una ciencia que está entre la psicología y la medicina, que trata todo lo relacionado con la muerte, pero no solo la muerte física, sino también damos muerte a situaciones del pasado que no nos permiten avanzar, a hechos, a pérdidas, situaciones, a sentido de vida, a adicciones. Es un campo muy amplio, muy extenso, y pues tenemos al especialista que nos va a dar una conferencia magistral acerca de esto, y lo vamos a tener también en el foro con diferentes especialistas en diferentes áreas. Así que comuníquense a través de las redes sociales de Protair, profesionales de la tanatología, para que aparten su lugar. Va, ya hice un comercial bien hermoso, doctor. Excelente, claro. Entonces, que sí. Sé que lo tendremos ahí, lo vamos a aprovechar, sobre todo porque el personal que va a asistir, me encantaría que le hablara con precisión un poquito más acerca de este protocolo a seguir para que se eviten un problema legal. Sí, de hecho esa es la idea, ¿no? Vamos a tener el gusto por ahí de platicar un ratito con ustedes. Sí, claro. Y yo creo que la parte más importante será esa. ¿Qué tienes que hacer desde el punto de vista legal para evitar problemas? Tenemos que tener esa cultura que no tenemos, preventivo. Si aprendemos a ser preventivos, vamos a evitarnos muchas situaciones posteriores. Hay que estar siempre al pendiente de lo que pudiera pasar, dicen ley de Murphy, ¿no? De lo que pudiera pasar para evitarlo en lo humanamente posible, ¿no? Por supuesto que sí, creo que nadie queremos tener ningún tipo de problema. Si estamos para auxiliar, para apoyar y para ayudar, pues entonces hay que tener cuidado de eso, de que nosotros no vayamos a salir raspados, porque entonces nos vamos a poder lamentar muy, muy feamente de esto. Pues como les digo a las personas que se acaban de conectar a través de este videoprograma, estamos hablando con el doctor Marco Antonio Vega Ibáñez, médico legista, y que pues nos viene a platicar acerca de esto, de la medicina legal aquí en México, en Guanajuato, en el mundo entero, y realmente nos damos cuenta que aquí en México, pues como dice él, estamos en pañales porque realmente no existe la cantidad de especialistas en el campo, y los especialistas que están son insuficientes, y aparte todavía hay mucho que hacer, muchísimo que hacer, muchísimo que indagar. Y pues yo lo que diría sería a los muchachos, a los jóvenes estudiantes de todas estas áreas, que se interesen. De verdad que hay mucho trabajo que hacer. A final de cuentas, no solamente estamos hablando de lo que ahorita ocurre como crimen organizado y todo lo que está ocurriendo, eso es punto y aparte. Queda más casi que claro por qué se dieron esos hechos, y pues bueno, pero vamos a hablar, no sé, surge otro tipo de accidente donde hay una supuesta caída, donde el asunto de los niños, como usted decía, el asunto de las parejas, o sea, hay tantos hechos que uno puede entrar en este campo para trabajar, y creo que lo que ahorita más se da es lo de los pleitos de parejas por lo de la tutela, ¿no? No. Curiosamente no es lo único. Hay pleitos de todo, y de todo hay pleitos, hay muchos. Hay mucho pleito por riñas. Hay mucho buscar la responsabilidad civil o la responsabilidad penal por riñas. Mucho por lesiones. Hay mucho familiar de que no, es que el niño está mal contigo, no que está bien conmigo. Este caso que te comentaba hace ratito, yo no sé a qué juez se le ocurrió, y discúlpeme señor juez si nos está viendo, pero qué ocurrencia es de hacer que un niño menor de 9, 10 años se traslade a 2 horas de camino para ir a ver al papá cuando el papá tiene que venir. El problema es que el niño tenía problemas de salud y terminó convulsionando en uno de esos viajes. Entonces, a ver, perito, ven y haznos saber
¿por qué pasó esto? Y haznos saber si es conveniente que esto siga así o que sea al revés. Ya. Obviamente, bueno, el fallo es no, el papá tiene que venir porque el muchacho no tiene por qué estar viajando. Es más complicado para él. Y bueno, supongo que psicológicamente también tendrá un montón de problemas, ¿no? Pero médicamente ya los tiene. O sea, médicamente ya es para él una desventaja el tener que viajar 2 horas cada semana para ver al papá. Sí, muy el papá es un adulto que venga a ver al niño. Ese tipo de situaciones. ¿Sabes qué? Por ahí otro caso, yo no puedo hablar mucho de algunos. Una persona lesionó a la otra persona al tiempo, mucho tiempo después, un año después más o menos, fallece y quieren hacer responsable al que lo lesionó un año atrás. Espérame tantito, por favor. Exactamente. Ve todo el trayecto de ese año y ya me dices qué sucedió, ¿no? Y ahorita de lo que decías, licenciada, no solamente jóvenes, no solamente profesionales, busquen inclinarse hacia estos ramos, colegios, escuelas, universidades, implementen todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque nos está ganando, nos está abrumando, no nos rebasó, nos está abrumando y para poder lograr un equilibrio tendremos que hacerlo. Exactamente, creo que tiene toda la razón, que las instituciones educativas ofrezcan estas alternativas y sería excelente que modificaran la currícula y que agregaran muchos apartados que todavía faltan, porque realmente creo que se están quedando cuadrados y que tienen que adaptarse a los tiempos de ahora, y si no el mismo alumnado, los mismos profesores, hacer propuestas, innovar, buscar la manera de que esto se haga más completo, o bien que se avienten a hacer subespecialidades, diplomados, talleres, capacitaciones. Creo que siempre hay gente como usted, sensibilizada con este hecho de querer compartirlo, de llevarlo al auditorio, a otros campos, simplemente para que nos enteremos cómo está trabajando y que vamos de la mano. Sí, así es, y es muy importante podernos hacer un equipo, o sea, hacer algo integral en beneficio de la sociedad en general, ¿no? De quien lo pueda requerir, ya sea un profesional de la salud, ya sea un juzgado, ya sea un abogado, ya sea un afectado. Si lo hacemos de manera integral, si lo hacemos de manera ética, primero van a disminuir mucho todos este tipo de controversias, que muchas son infundadas, y segundo, vamos a poder llegar a la verdad de manera más adecuada en un gran porcentaje, ¿no? Sí, porque muchas veces sí hablamos por nuestro dolor, hablamos por nuestra ignorancia, y no siempre es así. Aclarando, sí, habrá alguno, 2, 3 personas que hacen lo que no debieran, pero sin embargo, pues no somos todos. Por aquí también me enviamos saludos a Cintia Martínez, Ángel Tercero, al otro primo, Laura Dominique, saludos a ustedes y a cada uno, pues que llegue esa buena vibra y que llegue la información, reproduzcanla, compártanla, porque es muy importante. El tiempo nos está rebasando, llevamos casi 50 minutos, doctor, y pues nos indican que vamos a ir cerrando. Ya sé que fue insuficiente este programa, pero lo invitaremos al doctor que nos hable con más precisión en otros programas posteriores. Doctor, ¿qué le dejas al auditorio a manera de breve resumen de esto que platicamos el día de hoy? Pues, ¿qué puede ser? Lo primero, tenemos que ser responsables, y dentro de esa responsabilidad es aprender, tener el conocimiento de cuáles son mis derechos y obligaciones, el ser preventivos más que ser resolutivos, que la prevención es muy importante, que si aprendemos a abocarnos a la medicina legal o a todos los campos X legal, ¿verdad? La psicología, en el derecho, la medicina legal, etcétera, vamos a poder resolver las cosas de manera más adecuada, siempre y cuando todos tengamos ese conocimiento. Si nos convertimos en personas más responsables, en personas más preventivas, en personas que realmente queramos tener una vida un poco más adecuada, más plena, tenemos que aprender, tenemos que estudiar, y si no, tenemos que preguntarle a alguien que sepa. Y tenemos que entender también que no somos todólogos. No, nadie. El abogado es abogado, el médico es médico, el psicólogo es psicólogo, y luego cada uno de ellos se brinca para las otras ramas, porque así somos los mexicanos. Somos muy inteligentes. Somos tan inteligentes. Curiosos, y queremos saber un poquito más. Y luego San Google también te apoya. Todo nos da, y a veces pues la información que encontramos no es la más adecuada, ¿no? Entonces, no siempre científica. Zapatero a tus zapatos,
Sé preventivo, sé responsable. Creo que esa es la parte más importante. Eso es con lo que nos quedamos. Prevenir es no lamentar y no estar sufriendo posteriormente. Y una vez que pues ya esté el hecho, hay que buscar al especialista, al indicado. Doctor, ¿algún teléfono donde le puedan localizar si se diera el hecho de una asesoría, una orientación o...? ¿Cómo no? ¿Sí? Mi número telefónico, que es el único que manejo, es el 170 9329, aquí en Irapuato. Mi correo también se los doy, es saludlegal, bjx de Bajío, @outlook.es. Y por ahí me pueden localizar. Yo soy localizable, bueno, casi siempre 24 horas. Mi teléfono siempre está encendido, incluso cuando se está cargando. Y estoy en la lista de peritos del Poder Judicial del Estado. Ahí vienen también todos mis datos. Lo que pudiera ofrecer, bueno, yo estoy a la orden. Sí, que alguna institución académica tuviera algún interés de una charla, una conferencia, una información, adelante, aprovechemos lo que lo tenemos aquí muy cerquitas. Por eso yo me aproveché de él y le digo a la compañera, a la doctora Ivonne, doctora, pues tú que conoces tantísima gente que es muy buena relacionista pública, le digo yo, y me dice, Rosy, aquí está el doctor, excelente, y pues por eso estamos aquí en este programa compartiendo con ustedes, auditorio. No me queda más que decirle, doctor, muchísimas gracias, de verdad que para mí fue algo muy, muy hermoso porque me encantan estos temas, me apasionan y podérselos compartir al auditorio en un lenguaje tan simple, de una charla tan amena, pues qué mejor. No, muchísimas gracias por la invitación y estamos a la orden. Sí, es muy rico platicar de lo que a uno le gusta. Así es, uno se le apasiona y se le ve el rato, por eso se nos fue. Auditorio, no me queda más que decirles que los saluda Ros, los bendice Dios. Hasta la próxima.